Hace muy pocas semanas estábamos con una familia de amigos en su casa y estábamos viendo una serie con las chicas y con ellos. Y bueno, una serie muy corta, pero de repente quizá la serie no era demasiado interesante o nosotros tenemos demasiada imaginación. El caso es que enseguida empezamos a hablar, pues no sé si vosotros lo habéis hecho, pues esta persona, este protagonista de la serie se parece mucho a ti en cosas de su carácter. Y este se parece a ti. Y empezaron ya rápidamente a encontrarle parecidos a las personas que salían en la serie. Con lo cual, poco tiempo después estábamos hablando, ya abandonamos la serie, seguimos hablando más de todo lo que era más interesante para nosotros que lo que estábamos viendo. Mis hijas y Miriam también, pero sobre todo mis hijas, siempre dicen que es un peligro estar conmigo porque le encuentro aplicación espiritual a todo. Y en ese momento yo estaba pensando, mientras seguíamos hablando toda la familia, pues es un ejemplo muy bonito para darnos cuenta de que quizás es una de las maneras más importantes en las que podríamos leer la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, no tanto leer para saber, que está muy bien que sepamos muchas cosas, que conozcamos muchas cosas, es la palabra de Dios, así que todo lo que leemos nos va a hacer mucho bien, va a renovar nuestro corazón y va a hacernos bien incluso en nuestro conocimiento, en la sabiduría para vivir. Pero no hay nada tan importante como aplicar lo que estamos leyendo a nosotros mismos, es decir, esta historia de esta persona que estoy leyendo, ¿qué tiene que enseñarme a mí? ¿En qué se parece a mí? ¿Qué voy a aprender después de haber leído esta historia? Y estaba pensando en esto durante la semana pasada y leyendo el segundo capítulo de Reyes en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, una historia que conocéis muy bien, que quizás habéis leído en muchas ocasiones, y en esa historia aparecen varias personas diferentes. Entonces la clave al leer la historia, y la vamos a ir leyéndola y al mismo tiempo parándonos para ver exactamente a quién nos parecemos de cada una de esas personas. 5 personas que toman decisiones trascendentales en su vida y en su vida personal. Y además esas decisiones van a cambiar su vida desde ese momento. Y quizás hoy, en esta mañana, nosotros podamos tomar decisiones que van a cambiar nuestra vida. Porque muchas de esas personas, algunas de esas personas, no sabían ni siquiera que eso que iba a suceder iba a ser tan importante para ellos. Fijaos, segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Comienza hablando de uno de ellos, Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima porque por medio de él Dios había dado la victoria a Aram. Y también el hombre era un guerrero valiente. Hasta aquí todo está muy bien. Le va describiendo. Vemos una persona absolutamente extraordinaria en aquel momento. De repente hay un pero, y es que era leproso. Así que, primera lección, podemos tener todo en la vida, ser un capitán del ejército admirado incluso por el rey, puedes trasladarlo al día de hoy, el lugar quizás que puedas ocupar en la sociedad, pensar que lo tienes absolutamente todo, que todas las personas te admiran, que la vida está muy bien, pero era leproso, un problema grave en su vida. Y me impresiona también otro detalle, porque él incluso había tenido mucho éxito en su trabajo, digamos en el ejército, era uno de los capitanes que más habían conquistado tierras para su rey, pero no conocía al Señor. Otra lección para nosotros. Quizás estás aquí, es la primera vez que escuchas hablar de Dios y muchas cosas de las que están pasando en tu vida piensas que son cosas importantes que tú has hecho y son cosas que Dios te ha regalado, aunque no lo conozcas.
Y a veces cuando somos creyentes pensamos que Dios tiene la obligación de bendecirnos porque le amamos y no nos damos cuenta de que el Señor nos habla de que Él bendice absolutamente a todas las personas, incluso personas que no conocen al Señor. Gran parte de su éxito personal es sencillamente porque Dios está detrás de ellos. Fíjate que lo dice muy claramente ese versículo. Por medio de Él, el Señor le había dado la victoria. Es decir, que Dios puede estar detrás de muchas de las situaciones buenas que estás viviendo en tu vida. Así que, si tú eres Naamán esta mañana, no importa si seas hombre o mujer, es decir, una persona en la que aparentemente las cosas van bien y que estás teniendo una cierta vida tranquila, que sepas que Dios está ahí. Es Él el que ha hecho eso. Y había, versículo 2, habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Era una muchacha adolescente. Y ella, fijaos, le dice a su señora, versículo 3, ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, entonces él lo curaría de su lepra. Para mí, esta adolescente, que no sabemos ni siquiera su nombre, es la estrella, la protagonista de esta historia. Porque sin ella, el capítulo 5 del segundo libro de Reyes habría terminado en el versículo 1. Naamán era leproso, punto. Se acabó la historia. ¿Lo habías pensado alguna vez? Ahora, ¿cómo vive esta adolescente? Porque quizás nosotros podemos estar en una situación parecida a ella. Y esto es a lo que me refería al principio cuando hablamos de introducirnos en las historias para que Dios nos enseñe, para vivir de una manera diferente. Porque esta chica había sido raptada de sus padres. Es decir, este capitán había invadido el lugar donde ella vivía, había derrotado al ejército de Israel, es decir, al ejército que seguía teóricamente al Señor del pueblo escogido. No sabemos lo que habría pasado con sus padres, pero puede que ese mismo capitán hubiera asesinado a sus padres. Era una esclava, estaba sirviendo a la mujer del capitán. ¿Qué habrías pensado tú? Yo no sé si eres más espiritual que yo, pero si yo estuviera en ese lugar, lo primero que habría pensado, muy bien, ese capitán tiene lo que merece, ¿o no? Fíjate lo que ha hecho a mi pueblo. Y quizás si lo miramos desde el punto de vista de la justicia, puede que sí. Era un capitán que lo tenía todo porque era una persona que sabía hacer su trabajo, pero muchas veces cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, independientemente del lugar que sea, a veces, como decimos vulgarmente, dejamos cadáveres en nuestro camino. No vamos matando a nadie, sé que me entendéis. Pero a veces hacemos cosas que le hacen daño a otras personas, pero no, es mi trabajo. ¿Y cómo reaccionamos cuando alguien nos hace daño? ¿Qué habrías hecho tú si fueras esa chica adolescente? Y todavía más allá, hay que introducirse en la historia. Nadie le preguntó a ella. Su dueña, su dueño, su capitán, no le dijo, pues, ¿sabes lo que podría hacer? No. Voluntariamente, sin que nadie le preguntara, dijo, ¿sabes qué? Yo sé quién puede sanarte. ¿Habrías hecho tú lo mismo? Porque si esta adolescente, vuelvo a repetir, la historia de Naamán habría terminado en el versículo 1, o sea, habría acabado todo el capítulo, no habría historia. A veces pensamos que tenemos enemigos. Para mí esta chica, esta adolescente, es una heroína. Una de las personas que más admiro de la palabra de Dios, os lo digo sinceramente. Porque me ha enseñado algo muy difícil de comprender en la vida. Nosotros nunca tenemos enemigos. Eso es muy difícil de aprender.
Porque hay gente que nos hace daño. Yo estoy seguro que alguien, a todos los que estamos aquí, nos ha hecho daño alguna vez. Y más de una vez. Y yo estoy seguro que muchas veces nos ha hervido la sangre viendo ciertas cosas y pidiéndole al Señor, Señor, hazme justicia. Y de hecho, eso no es malo. El libro de los Salmos está lleno de esa frase, Señor, hazme justicia, mira lo que están haciendo mis enemigos. David lo dijo muchas veces. Y no quiere decir que eso sea malo. Lo que quiere decir es que hay un nivel superior de vivir en la presencia de Dios y es el que vivía esta adolescente. Sí, Señor, hazme justicia, pero ¿sabes qué? Este hombre, esta mujer, no son mis enemigos. Yo quiero bendecirlos. Y eso sí que es difícil de aprender. Porque solo hay un enemigo y es el diablo. ¿Qué ocurre? Que él usa muchas veces a muchas personas para hacernos daño. Y es tan inteligente que puede usar a personas que trabajan con nosotros, puede usar a personas que nos deben dinero o que nosotros les debemos dinero, puede usar a algún vecino o vecina que nos está haciendo la vida imposible por no sé qué obra de la casa. Puede usar a alguien de mi familia cuando dice algo que no debería decir o cuando yo digo algo que no debería decir. Puede usar a otra persona de la iglesia porque en algún momento no me vio o no me saludó o dijo algo. Puede usarme a mí para hacer daño a otros, ¿me entendéis? Pero nadie, ninguna de esas personas es nuestro enemigo. Y si no aprendemos eso, vamos a vivir con amargura toda nuestra vida. Y nuestro corazón nunca va a aprender a bendecir. Y he conocido personas que se han enfrentado en las familias, en los negocios, en las iglesias, en todos los lugares y no quieren ver nunca más a esa otra persona. Incluso te dicen, no, esa persona es como si se hubiera muerto. Dice, claro, tú la has matado. ¿Me entendéis? Mi manera de hablar, ¿no? Porque cuando declaramos que alguien es nuestro enemigo, ya no podemos bendecir a esa persona. Y mira al otro lado de la moneda, incluso un lado egoísta, pero no sé si hay un egoísmo bueno, pero lo podríamos aprender. Esa persona tampoco te va a bendecir a ti, porque tú siempre la vas a ver como un enemigo, como una enemiga, ¿me entendéis? Así que el héroe, la heroína de esta historia es esa adolescente. ¿Sabes qué? Hay alguien, hay un Dios que puede sanarte de la lepra. Ve a buscarlo. Y aunque no pudiéramos hacer mucho más en nuestra vida, si nosotros somos capaces de, a todas las personas que conocemos, en las situaciones en las que se encuentren, decirles de todo corazón, ¿sabes qué? Hay un Dios que puede librarte. Hay un Dios que puede salvarte, hay un Dios que puede curar tus heridas, hay un Dios que puede ayudarte en la dificultad que estás pasando, en la tristeza que estás pasando, hay un Dios que puede restaurar tu corazón. Si solamente hiciéramos lo que esa adolescente hizo, yo estoy seguro que el Evangelio crecería por todas partes. Porque las personas sabrían al mirar nuestros ojos, al mirar nuestro rostro, que somos personas que bendecimos. Independientemente de las cosas que haya que arreglar o no, sé que me entendéis. Pero ella lo hizo. ¿Y sabes qué? La amargura de no perdonar es lo que más daño hace dentro de nuestra vida. Y a veces pensamos, no, yo no perdono a tal persona. Y la otra persona está feliz y vive como si... Y a veces ni sabe lo que ha pasado. Pero la amargura nos va destruyendo dentro a cada uno de nosotros. No mires a nadie como tu enemigo. Pídele al Señor siempre bendecir a los demás y te aseguro que la vida cambie radicalmente. Pero un detalle más de esta chica. Enseguida vemos las otras tres personas de una manera rápida. Un detalle más de esta chica, también para mí trascendental. Como os digo, es una de mis personas favoritas en la Biblia. Ella había sido llevada esclava. Estaba lejos de su casa. No la mires como en el siglo XXI. No había teléfonos, ni cartas, ni podías viajar. Es decir, ella nunca más iba a ver, y era solamente una adolescente,
a nadie, de sus amigos, de la gente que quería, de lo que quedaba de su familia, ni su tierra, nunca más. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué estarías, cómo hablarías con el Señor si fueras ella? ¿Qué orarías? Hoy cantamos sobre orar. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Por qué ella sigue creyendo en el Señor? Es de una fe absolutamente inquebrantable. ¿Por qué ella podría decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí, yo sé que tú puedes hacer un milagro en la vida de Naamán, sé que puedes curarlo, ¿por qué no me sacas a mí de aquí? ¿No lo habrías hecho tú? Si eres la adolescente esta mañana, yo sé que no hay nadie aquí que sea esclavo, entre comillas, como en aquella época, pero a veces podemos estar en una situación parecida por nuestro trabajo, alguna situación familiar. Estás viviendo en otro país que no es el tuyo y hay situaciones que no puedes controlar. Yo no sé cuál es tu situación, pero puedes sentirte identificado con esta adolescente. Incluso puedes estar diciéndole al Señor, Señor, y yo creo en ti. Y yo te amo y intento ser fiel y viniendo a la iglesia, ayudando a todos, proclamando el Evangelio y nada cambia. Y le proclamo y le digo a todos que tú puedes curar cualquier enfermedad y tú lo haces en la vida de esas personas, pero mi situación sigue igual. ¿Seguirás creyendo en el Señor? Ella lo siguió haciendo y por eso vuelvo a repetiros, es alguien a quien admiro. Y por eso sigue la historia. Y entonces, Naamán, versículo 4, y tranquilos que enseguida llegamos al final, porque si no decís, todavía quedan 20 y tantos versículos. Pero Naamán, el versículo 4, entró y habló a su señor, diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Lo de las mudas de ropa era importante porque en aquel momento pues no había grandes almacenes como ahora. Pero la cantidad de dinero que este hombre llevaba era tan impresionante que prácticamente podías mantener un país entero durante un año a día de hoy con el dinero que Naamán llevaba, porque era leproso, quería curar. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Y entonces dice, está buscando un pleito conmigo, es decir, quiere declararme la guerra. Solo aparece en este versículo el rey de Israel, pero cuando lo leí me hizo pensar a muchas personas que son creyentes, perdonadme. Porque muchas veces vivimos este tipo de evangelio. Sí, sabemos que Dios está ahí, somos parte del pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, el pueblo evangélico, el pueblo cristiano o católico, lo que quieras llamar en el sentido de que yo creo en Dios a mi manera. Pero por favor, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Es decir, el propio general de un pueblo que no era el pueblo de Dios, es decir, Naamán, tenía más fe que el propio rey de Israel. Vivimos muchas veces creyendo en el Señor y decimos que le seguimos, pero no creemos nada de lo que Él pueda hacer, porque quizás nos hemos equivocado bastante. El Evangelio es poder de Dios para salvación, es decir, no hay nada que Dios no pueda hacer. Así que, personalmente, no quiero parecerme al rey de Israel en este momento. Y ahí nos encontramos también con el propio Naamán. ¿Te acuerdas? Lo tenía todo, pero estaba leproso. Así que, ¿qué hace? Sencillamente lleva una cantidad de dinero inmensa para comprar su curación. Y aquí, si nunca has escuchado el Evangelio antes, puede que te sientes en esa situación. Ya sé que muchas veces al leer este capítulo muchas personas han dicho, y es cierto, que la lepra
en aquel momento en Israel era considerado como un símbolo del pecado, de nuestra rebeldía contra Dios. En cierta manera, cuando uno se siente mal, hay algo que no está bien dentro de nosotros y eso es lo que nos va destruyendo. Para Naamán era su lepra, pero quizás para alguna persona puede ser la amargura de su corazón, como decíamos, el no perdonar, el no tener paz dentro del corazón. Quizás tenemos muchas cosas, pero no somos capaces de descansar, como escuchamos esta mañana. Quizás es un problema de relaciones. Nunca como en el día de hoy las familias se rompen, a veces por cualquier situación. Quizás es el sinsentido en la vida. Yo no sé cuál es la razón por la que tú estás buscando una curación, ¿me entendéis? Una cura, pero sí sé que todos tenemos algo que curar. Y nuestra primera respuesta es la que Naamán hizo. Voy a tomar todo lo que tengo, todo lo que pueda hacer y ofrecerlo para ser curado. Y justo eso es lo que no funciona con el Señor. Pero es curioso porque nosotros a veces pensamos que es lo que no funciona con el Señor, que nosotros hagamos algo para que Él nos salve, pero eso no funciona con nadie. Tú imagínate que alguien viene a tu casa y te dice, yo quiero que seas mi amigo, que tengamos una amistad y por eso te voy a dar todo lo que tengo y todo mi dinero y todo porque quiero que seas mi amigo. Suena hasta ofensivo porque te está comprando. No es tanto esa la razón, sino el hecho de que Dios regala todo. Su gracia es así, por una razón muy sencilla. Porque si nosotros tuviéramos que dar algo para que Dios transformara nuestra vida, siempre habría alguien que podría dar más que otras personas. Pero cuando todo depende de Dios y yo no puedo hacer absolutamente nada, cualquier persona, sea cual sea su condición social, su clase, el lugar donde haya nacido, lo que tenga o lo que no tenga, es recibido por el Señor. Es así de sencillo. Y eso fue lo que aprendió Naamán. ¿Os acordáis? Eliseo fue y le habló al rey, versículo 8, el hombre de Dios que el rey de Israel escuchó que había rasgado sus vestidos y envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ahora y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces, Eliseo le habla al rey y le dice, pues, Dios puede curar a Naamán. Y para que se diera cuenta de que era algo de parte de Dios, fíjate en el versículo 10 que le dice a Naamán, le envía un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Ni siquiera va a saludarle, porque Eliseo quiere que comprenda que no es él quien le está sanando, es Dios quien le está sanando. Y yo te lo digo sinceramente, a todos, creyentes y no creyentes que están aquí. Si el Espíritu de Dios te está hablando, olvídate de lo que yo estoy diciendo. Lo importante es lo que Él te está diciendo. Es Él quien va a cambiar tu vida, no yo. Por 1000 predicadores que vengan aquí o 10.000 mensajes que escuches perfectamente explicando tu situación, si no haces caso a lo que Dios personalmente te está diciendo y no te das cuenta que es Él el que puede transformar tu vida, nada va a cambiar en tu vida, lo siento, pero es así. Mejor dicho, no lo siento, porque es la mejor manera que pueden suceder las cosas. Que sea Dios el que toque la vida directamente de cada persona. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Pero claro, a Naamán le pareció mal. ¿Cómo que no viene ni a recibirme? Y además le pareció mal que le dijera, pues métete en el río. Dice, pues hay ríos más bonitos, más grandes. ¿Qué ocurre cuando comenzamos a argumentar con Dios? Dios siempre nos dice cosas muy sencillas. Si tú ves la mayoría de las ocasiones en la palabra de Dios que Dios pide algo, siempre pide algo muy sencillo. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Perfecto. Ve a tal sitio, a otra persona. A Naamán, métete en el río. Imagínate que tú tienes un cáncer incurable y el médico te dice, no, sencillamente, aquí hay río en Lugo, algún regato. Sí, pues métete en el río y eres curado.
Tú dices, ¿pero qué médico es este? Y resulta que sí lo haces y sí eres curado. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Porque esa es la manera de actuar de Dios. Él quiere reflejar todo su poder y toda su gracia en nosotros. Nos dice, te doy todo. Jaime, yo te lo doy todo, no hace falta que pongas nada. Porque mi amor es tan grande que desborda todo. Y te quiero tal como eres. Y tienes que volver a casa. Y entonces, por fin Naamán va y se sumerge en el agua y queda limpio. Versículo 14, él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Otra vez, fíjate lo que la Biblia dice. No dice conforme a la palabra de Eliseo, no, del hombre de Dios. Es Dios quien está detrás de todo. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Ahora la pregunta para todos los que estamos aquí, creyentes y no creyentes. ¿Qué hacemos con nuestro orgullo? Porque Naamán pudo volverse a casa. No, lo siento. Y de hecho estuvo a punto de hacerlo. Yo no voy a meterme en ningún río. Que me dé algún ungüento especial, que me dé alguna medicina, que me diga qué tengo que hacer. Meterme en un río. ¿Tú te imaginas a un capitán del ejército, el más famoso de uno de los pueblos más poderosos en aquel momento, delante de todos sus soldados, metiéndose en el río 7 veces? ¿Dónde quedó su orgullo? No hay nada que nos aleje más de Dios que nuestro orgullo. Y eso es para todos. Y no hay nada que nos impida tener más bendiciones del Señor que nuestro orgullo. Por eso necesitamos ser como niños, tal como el Señor Jesús dijo. Y cuando Dios nos dice algo, decir, lo voy a hacer. No me importa lo que ocurra. Lo voy a hacer. Entonces, regresó, versículo 15, al hombre de Dios con toda su compañía y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Y Eliseo le dice, no. ¿Por qué? Porque es un regalo del Señor. Y eso es algo que debemos aprender, porque ¿sabes lo que ocurre? La última persona que aparece en esta historia, que es Giezi, uno de los que ayudaban a Eliseo, cuando ve eso, él piensa solo en el dinero. Ve todo lo que ha traído Naamán para pagar. Y entonces se va detrás de él corriendo. Engaña o intenta engañar a Eliseo. Le dice, hey, deja algo de dinero aquí. Le dice sencillamente, inventa una historia. Y es increíble como muchas veces mentimos. El problema de las mentiras es que puedes decir una mentira, pero después tienes que decir muchas más mentiras para justificar la primera mentira que has dado. Así que es un camino que no tiene vuelta atrás. Y este hombre tiene que mentir una y otra y otra y otra y otra vez porque se ha quedado con parte del dinero y se queda también con la lepra del propio Naamán. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Es que Dios es cruel? No. ¿Sabes por qué? No sabemos más de la vida de Naamán. Él fue una persona que no solamente fue limpio de parte del Señor, sino por la conversación que tiene con Eliseo. Le pide poder llevarse un poco de tierra para hacer un altar en su casa al Señor. Le pide consejo a Eliseo para saber qué hacer cuando tiene que ir con el rey delante de los ídolos. Y Naamán está diciendo, yo ya no creo en esos ídolos. ¿Qué puedo hacer? ¿Os dais cuenta? Es una persona transformada, pero vuelve a su casa pensando que Dios le ha sanado y él ha pagado parte del precio. Lo que hizo el amigo de
Eliseo, Giezi, ¿sabes qué fue? Quitar la gracia de Dios en la vida de Naamán, deshonrar al Señor. Y eso es muy serio, porque muchas veces con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hacer las cosas, con nuestro querer que nos recompensen con dinero, con admiración o con lo que sea, lo que estamos es deshonrando al Señor. Estamos quitando de otras personas la gracia de Dios. Así que comenzamos a robar la gloria de Dios por lo que Él hace. ¿Me entendéis? Y eso es muy serio. Y desgraciadamente eso ocurre en muchas ocasiones. Y hay muchas personas que sí, que hablan en nombre de Dios, pero después añaden muchas cosas, después añaden la admiración por sí mismos o el hecho de que tengas que recompensarlos de alguna manera a nivel monetario o como sea, y lo que están haciendo es quitándole la gloria al Señor. Y desgraciadamente muchas personas ven eso y nunca más tienen la posibilidad de recordar que toda la gloria es de Dios. Porque Naamán nunca más tuvo la oportunidad de darse cuenta de que Dios le había sanado, que era su gracia y que él no tenía que hacer ni pagar absolutamente nada. Se fue desgraciadamente con esa idea de que, sí, le di algo a los profetas. ¿Me entendéis? Al final, Giezi tenía todo lo que Naamán le había dado, pero había perdido la gracia del Señor y se había quedado leproso. Así que, por favor, no sigamos nunca ese camino. Mejor no parecernos a este hombre. En otras cosas quizás era un buen siervo para Eliseo, una persona que le ayudaba, que trabajaba para él, pero en este momento se equivocó por completo. Porque la admiración, el dinero, el que hablen de nosotros, el que todos nos vean, el tener comodidades, son tentaciones demasiado grandes, ¿verdad? Como para vencerlas. Y Eliseo sí las habían vencido, pero él no. ¿Cómo queremos que termine la historia? ¿Sigue la vida de Eliseo? Pero ¿a quién nos parecemos cada uno de nosotros en esta historia? Hay muchas cosas que podemos aprender, digamos, de estas 5 personas diferentes. Algunas cosas muy buenas. El caso del adolescente y también el caso de Eliseo. Toda la gloria es del Señor. Él es quien lo hace todo y Él tiene el poder para hacerlo todo. Hay ejemplos, el caso de Naamán, para tomar decisiones de seguir al Señor. Si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor y está luchando con su lepra, entre comillas, personal, sé que me entendéis, con algo en su vida, ¿qué es lo que hace que su vida no sea tal como debe ser, como era el caso de Naamán? Incluso a veces puede ser un pecado muy concreto, incluso que nadie sabe, pero nosotros sí sabemos y Dios lo sabe. Es el momento de tirar fuera todo nuestro orgullo, echar fuera todo nuestro orgullo y decirle: Señor, yo vengo a ti. No tenemos que ir a un río a lavarnos. Me encanta esa visión en el libro del Apocalipsis cuando habla de que la gracia de Dios es como un río que lo llena todo porque nos limpia por completo. Así que ese es el río de Dios. Descansa en la gracia del Señor y vuelve a casa, porque Él puede curarte de lo que sea, porque Él tiene poder para hacerlo. Y es sencillamente una oración simple: Señor, yo estoy aquí. Imagínate lo que oró, lo que pidió Naamán: Señor, quiero ser sanado. No necesito conocer muchas cosas de teología, ni de doctrina, ni de la historia del pueblo de Israel, ni de lo que era la palabra de Dios en aquel momento, el Pentateuco, ni de absolutamente nada. Solo quiero ser sanado, y Dios le sanó.
El momento de aprender y de crecer en el Señor ya será más adelante. Tranquilo, tranquila. Ahora tu oración es: Señor, cambia mi vida. Yo vengo aquí y quiero que me sanes, quiero que me salves. Y Dios lo hace. Y espero, los que amamos al Señor, que nunca pensemos que sí, seguimos a Dios, pero Él no sé lo que puede hacer o lo que no puede hacer, como el rey, ¿te acuerdas? Dios puede hacerlo todo. Descansa en Él y háblale a todas las personas de Él. Y si alguien llega y pregunta, como fueron delante del rey, su respuesta tenía que haber sido: sí, el Dios de Israel, nuestro Dios, es poderoso para hacerlo. Que venga, vamos a orar por Él, vamos a orar por ella, por quien sea que venga. Esa debe ser la respuesta. Y nunca querer tener una recompensa por algo que Dios ha hecho, porque la gloria no es nuestra, es de Él. ¿Verdad que tenemos muchas decisiones que tomar esta mañana? Inclinamos nuestra cabeza y oramos. Yo te pido que en el lugar donde estás, en lo que el Espíritu de Dios te diga, porque no se trata de mí ni de lo que he podido explicar, sino de lo que el Señor haya podido tocar, haya podido expresar en tu corazón. Si es esa primera decisión de decir: Señor, aquí estoy, necesito que sanes mi vida. O es la decisión de decirle: Señor, ayúdame a creer en ti y ayudar siempre a los demás. No quiero tener enemigos, quiero bendecir a todos. Quiero servirte como aquella adolescente y como Eliseo y darte toda la gloria a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes exactamente cómo está el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de cada persona, y lo que necesitamos cada uno de nosotros, y nuestras luchas. Y te damos gracias por la vida de las personas que tú pones, que dejaste escritas sus historias en tu palabra, porque nos ayudan a comprender nuestra vida en el día a día, en aplicar esas situaciones en nuestra vida. Personalmente te doy gracias por la vida de esa adolescente, porque es de admirar todo lo que ella hizo, y también Eliseo, de descansar en ti y dejar que tú obres en la vida de cada persona. Y te pido, Señor, que podamos vivir como ellos, y que si hay alguien aquí que quizás tiene muchas cosas en la vida, pero hay algo que le está haciendo daño, como le pasaba a Naamán, que lo entreguen en tus brazos, porque tú puedes curar absolutamente todo, puedes transformar nuestra vida, restaurar nuestra vida. Y quizás sea hoy el día que una persona pueda volver a casa, volver a tu presencia y entregar su vida en tus manos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.